Una central hidroeléctrica emplea la energía hidráulica disponible del agua para generar electricidad. En México, la primera central hidroeléctrica fue la de Batopilas, en Chihuahua, puesta en marcha en 1889. Posteriormente, otras empresas instalarían pequeñas centrales hidroeléctricas distribuidas por toda la nación. En 1937, el presidente en turno, Lázaro Cárdenas, instauró la Comisión Federal de Electricidad, la cual se encargaría de la generación eléctrica del país. La primera central hidroeléctrica construida bajo la supervisión de dicha institución fue la de Iztapantongo, concluida en 1944. Esa década concluiría con una capacidad hidroeléctrica instalada de 129 megawatts, los 50s con 679 megawatts, los 60s con 2032 megawatts, en los 70s se adicionaron 1990 megawatts, en los 80s se anexaron 2542 megawatts, y el último decenio del siglo XX se alcanzó un total de 11.576 megawatts. Desde entonces, hay 64 presas hidroeléctricas, de las cuales 44 son de baja potencia y 20 restantes son de alta potencia, posicionando la energía hidroeléctrica como la mayor fuente de energía renovable en el país. Un impulso al desarrollo energético del país. Sin embargo, todo desarrollo tiene sus desventajas, y en el caso de la energía hidroeléctrica en el estado de Chiapas no hay excepciones. El estado, al contar con la mayor generación hidroeléctrica a nivel nacional, ha sufrido por las desventajas de esta fuente de energía. En el caso de Chiapas, la hidroeléctrica llegó con la construcción de la central Malpaso, formalmente conocida como presa Nezahualcóyotl, de 1080 megawatts de capacidad, la cual fue puesta en marcha en 1966. Esta se encuentra en el municipio de Mezcalapa, el cual anteriormente formaba parte del municipio de Tecpatán, al noroeste de la capital del estado. Posteriormente, en 1974, se pone en operación la presa La Angostura, oficialmente conocida como presa Dr. Belisario Domínguez, con una potencia de 900 megawatts, localizada en el municipio de Venustiano Carranza. Luego se edificó la presa Chicoacén, oficialmente conocida como presa Ingeniero Manuel Moreno Torres, con una potencia de 2.400 megawatts. Finalmente, en 1987 y con una potencia de 420 megawatts, entra en operación la presa Peñitas, denominada oficialmente como presa Ángel Albino Corzo. Desafortunadamente, todo desarrollo tiene sus desventajas. 3 de las 4 presas instaladas en Chiapas ocasionaron la reubicación de poblaciones enteras que se encontraban dentro de las zonas de embalse, es decir, zonas donde se acumula el agua retenida por las presas. En la descripción encontrarás un link para descargar un archivo para que visualices la localización de los pueblos inundados. En el embalse de la presa Malpaso yace bajo el agua el poblado de Quechula. Dicha comunidad fue fundada aproximadamente en 1550 y fue en 1966 cuando ésta quedó bajo el agua, hasta 2003 cuando se redujo el nivel del embalse debido a una sequía, lo que permitió divisar la iglesia de dicho pueblo. La población de Quechula fue reubicada a Nuevo Quechula, 5.7 kilómetros al noreste del pueblo original. La iglesia de Quechula es la única construcción que permanece en pie a pesar de haber pasado 37 años bajo el agua. Posteriormente, la iglesia ha salido del agua 2 ocasiones más, una en 2007 y otra en 2015. En el caso de la presa La Angostura, además de las tierras de cultivo sumergidas bajo el agua de su embalse de 60.000 hectáreas, el de mayor tamaño de todas las presas del estado, un conjunto de poblados también quedó bajo el agua. El más importante era La Concordia, cuya población fue reubicada al nuevo poblado de La Concordia a 4.1 kilómetros al noroeste del viejo pueblo. Los pobladores abandonaron el pueblo de La Concordia en compañía de la figura del Señor de la Misericordia, que se encontraba en la iglesia vieja. El pueblo viejo había sido fundado en 1846.
En cuanto al viejo pueblo de Usumacinta, localizado ahora bajo las aguas del embalse de la presa Chicoacén, tuvo su fundación en 1549 y en 1976 se procedió a la reubicación de los pobladores al nuevo pueblo de Usumacinta, ubicado 1.7 kilómetros al noreste del viejo pueblo. Los últimos pobladores del viejo pueblo, los que se rehusaban a abandonar sus tierras y sus recuerdos, finalmente lo hicieron el 22 de mayo de 1976, cuando las aguas comenzaron a consumir sus tierras y viviendas. Cabe destacar que en el caso de Quechula y Usumacinta se trataba de pueblos con historia que data del siglo XVI, con la llegada de los frailes dominicos, cuyo propósito era evangelizar a los pueblos de la región. Por ello edificaron estas iglesias. Desafortunadamente, este patrimonio edificado ahora yace bajo el agua de los embalses de las imponentes presas hidroeléctricas. He aquí el costo por ser el primer lugar en producción energética por hidroeléctrica a nivel nacional. Si te ha gustado este video, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal para que sigas descubriendo misterios y curiosidades del estado de Chiapas. GeoChiapas es una producción de Jules Docs.